Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Y este es el cuarto capítulo que dedicamos a la reparación del plato tocadiscos Technics SL1200 MK2. Aunque en realidad el que tenemos es un 1210 MK2 del catálogo de 1981 o 1982, porque este plato se vendió durante tanto tiempo que lo que hizo Technics fue reeditarlo un montón de veces para mantenerlo en el mercado. Una muy buena idea porque eso le permite a los entusiastas aún hoy conseguir cartucho, aguja, concha, repuestos, patas y asistencia técnica para darle vida a sus máquinas. Les invito a ver mi serie Cómo configurar su sistema de sonido de alta fidelidad para que suene de la mejor manera posible, que en este momento cuenta con 41 capítulos, que empieza con una guía más o menos elemental de cómo elegir los equipos y cómo hacer la compra de estas piezas en las tiendas dedicadas al audio vintage, porque he visto que en muchas oportunidades le ofrecen a la gente equipos muy básicos como si fueran equipos muy buenos y por lo tanto a un alto precio que no está justificado. Entiendo perfectamente que muchas de estas máquinas son unas joyas insustituibles, porque ninguno de los equipos que se fabrica hoy en día logrará tener las características particulares que ellos tenían, ni su estilo de fabricación ni su calidad. Pero también hay que comprender que no se puede pretender que todos los equipos, solo por ser vintage, valgan $1000, porque eso a mí me parece un completo disparate. Esta serie sigue sobre el acondicionamiento de la sala, aprovechar nuestra sala de audio para obtener el mejor sonido de ella, recordando que la mitad del sonido de nuestra instalación lo pondrá la sala de audio y no el equipo de sonido en particular. Le sigue una sección que nos permitirá elegir los altavoces que sean más apropiados para nuestra música, para nuestra sala y para nuestro presupuesto. Sin más preámbulo, vamos a ver qué tenemos que hacerle a nuestro plato tocadiscos. Una de las cosas interesantes que hizo Technics, al tener detrás de sí un gigantesco proveedor de piezas y partes electrónicas y una gran industria de desarrollo como era Matsushita, fue desarrollar toda la tecnología para su plato. Les cuento, porque no se nota a simple vista. Estos capacitores son Matsushita. Vamos a ver si en alguno de ellos podemos, mira, aquí está. Vamos a meterle más zoom para que lo puedan ver. Esa estrella de 3 puntas es el logo de Matsushita. Y estas resistencias también son Matsushita. Seguramente los transistores también son Matsushita. Y estos circuitos integrados especiales no fueron encargados a la gente de Toshiba, Sony o Hitachi, como cabría esperar, sino que son desarrollos de Technics. Aquí se puede ver el logo, pero realmente lo fabricaron ellos, porque el hecho de que tenga el logo escrito aquí arriba no significa que lo hayan hecho ellos. Por ejemplo, la gente de Pioneer nunca desarrolló chips, no tenían esa tecnología, pero sí van a conseguir muchos circuitos integrados, como les mostré en la reparación de los DEC Pioneer CTF950, CTF1250, que ellos tienen varios circuitos integrados con su logo. Ellos desarrollaron esa tecnología, pero se los mandaron a hacer a Hitachi. Aquí las resistencias son Matsushita, los condensadores son Matsushita, los chips y la tecnología y su diseño son Matsushita, y el motor es de Matsushita. Eso es muy interesante. Mientras que, por ejemplo, en un plato tocadiscos Yamaha, el brazo es Micro Seiki, el motor seguramente se lo hizo Hitachi, el ensamblaje sí pueden haberlo hecho ellos o recurrir a un outsourcing, pero el desarrollo del diseño es de Yamaha, pero el desarrollo de los componentes, es decir, su verdadera fabricación y su ensamblaje, dependió de otras empresas japonesas. Un problema con la velocidad en este tipo de plato tocadiscos no los debe hacer inmediatamente intentar cambiar el chip de potencia o el chip de control. En su lugar, el procedimiento es diferente. Primero, verificar que el puente rectificador no esté fugando, que el filtro no esté completamente seco, que los resistores no estén fuera de valor y que el transistor de regulación pueda mantener los 24 voltios que el esquemático dice que tiene que haber. Antes de proceder a intentar sustituir el chip de potencia o el chip de control. Y el problema con esta reparación es que una falla en el chip de potencia o en el chip de control tienen exactamente los mismos síntomas y el mismo patrón visto por un osciloscopio. Me explico. Si no tenemos, sí vamos a tener oscilación porque el cristal de cuarzo va a oscilar y podemos conectarnos a una de las puntas del chip 6680 para verificar que hay oscilación.
pero él no va a tener señales de control correctas, como dicen los oscilogramas, si no tiene retroalimentación de las bobinas sensoras, de las 3 bobinas sensoras. Y no vamos a tener retroalimentación de las bobinas sensoras porque la plataforma no da vueltas porque este chip está malo. Entonces es probable que este chip esté bueno y consideremos que se ha dañado cuando en realidad está en buen estado. Es una recuperación que tiene sus complicaciones, pero en este caso no fue nada de eso. Cuando vayan a armar el conjunto del motor hay que tener mucho cuidado porque sucede que las espiras de alambre no están todas perfectamente colocadas y es posible maltratar y romperlo al momento de quitar la tapa para desmontar la tarjeta de control o montar la tapa al terminar la reparación. Uno de los grandes esfuerzos de los diseñadores del formato long play a final de los años 30 era conseguir una grabación de banda ancha. La grabación hasta ese momento de audio, incluso de alta fidelidad para música, no pasaba de los 10 kHz. Ellos querían un diseño mejor. Ya lo habíamos mencionado en un capítulo anterior en el que hablábamos del formato long play, en el cual se incorporó la tecnología Philips Microsurco, que permite grabaciones que se extienden más allá de los 20 kHz. Eso es posible porque la fuente de la música que se graba en un long play siempre es un OpenRel. Un OpenRel profesional puede hacer grandes cosas. Después de los años 40 ya eran equipos muy refinados. Ese OpenRel que tenemos en pantalla es un Pioneer RT1020L, que es de alta fidelidad, no necesariamente de alta gama y sí de propósito doméstico. Pero incluso esta máquina puede leer hasta 40 kHz. Hacerlo en cinta magnética es relativamente complicado, pero hacerlo en disco es aún más complicado porque sucede que tenemos que lograr hacer vibrar el estilete que corta en un torno especial el surco del disco y hacer vibrar la pequeña aguja que tenga nuestro cartucho. La aguja que tiene ese cartucho, un National Panasonic 205.8, está pensada para vibrar hasta los 28 o 30 kHz. Así que técnicamente es posible leer toda la información del disco y un poquito más. Ahora les muestro una aguja Shure M70EJ elíptica, especialmente pensada para ser utilizada en un brazo mediano o largo, como este que tiene 235 milímetros de longitud efectiva, y lograr leer esa extensión de frecuencias que va más allá de los 20 kHz que está registrada en la superficie del disco. Pero el hecho de que el formato lo soporte y de que la aguja lo pueda leer y que la música tenga esas componentes de frecuencia grabadas en nuestro disco, no significa que vayamos a conseguir leer esa información, o mejor dicho, oírla en los tweeters de nuestra instalación. Porque primero tenemos que amplificarla y ahí empiezan las dificultades. Veamos. Estos cartuchos son unos micrófonos y tienen en su interior 2 bobinas. Cualquiera de los dos, una bobina para el canal derecho y una bobina para el canal izquierdo. Esas bobinas, para poder inducir su señal de unos 8 milivoltios, tienen una enorme inductancia, producto de tener un montón de vueltas de alambre de cobre. En el caso de esta en particular, estamos hablando de unos, creo que 650 o 700 milihenry. Y en el caso de esta otra pieza, nominalmente son 720, pero yo he llegado a medir 900 milihenry. Al ser unas inductancias tan grandes, la transmisión de la alta frecuencia puede ser un problema si creamos un filtro pasabajo con un capacitor. Y hay un detalle. El cableado del interior del brazo y el cableado que sale del brazo y va hasta nuestro amplificador, me refiero a este cableado, se comporta como una capacitancia parásita, un capacitor que no queremos que esté allí, pero está allí. Ese capacitor que no queremos que esté allí, pero está, en combinación con la inductancia del cartucho que montemos, forman un filtro pasabajo de segundo orden. Es importante que ese filtro pasabajo de segundo orden esté sintonizado a una frecuencia mayor que 20 kHz para que todo lo que mecánicamente habíamos logrado leer sea efectivamente transmitido a la entrada fono de nuestro amplificador integrado o preamplificador. Por eso hay algunos amplificadores que tienen un selector por detrás que permite ajustar la impedancia de entrada, tanto la resistencia como la capacitancia. Si la capacitancia fuese insuficiente, tendríamos un sonido con exceso de agudos, metalizado o chillón. Y por supuesto nadie quiere oír música así. Y si la capacitancia está en exceso, vamos a tener un sonido opaco, oscuro, apagado, con falta de brillo y falto de detalle. Tampoco queremos eso. Por eso hay que ajustar la capacidad al valor más apropiado para conseguir el sonido perfecto.
hay unos amplificadores y en especial hay unos preamplificadores que permiten seleccionar la capacitancia de entrada y o adicionalmente la resistencia de entrada para que la impedancia que reciba la señal inducida por el cartucho sea la correcta y obtengamos eléctricamente una respuesta en frecuencia plana hasta los 20 y de ser posible los 25 kHz. Hay un blog en internet que se llama 47 kiloohmios no puede ser la respuesta a todas las preguntas. Y en mi blog, en la restauración de un amplificador Yamaha, un CA710, aparece cómo tuve que cambiar el circuito para que funcionara junto con mi cartucho, que en aquel momento era un Shure M447. Technics, como el resto de los fabricantes, se preocuparon porque el cable que transportara la señal desde la cápsula fonocaptora hasta nuestro amplificador fuese de la mejor calidad. La calidad del cable que se instala en un plato tocadiscos depende en general de la propia calidad del plato. El mejor cable para el mejor plato. En este caso, nuestro plato ha perdido su cable original y le han puesto un cable que es un cable de interconexión de audio convencional de cualquier tipo. Ese cable no sirve porque hay un detalle importantísimo. Estamos viendo la base del brazo del plato y nos podemos dar cuenta, si yo hago zoom y ustedes lo pueden apreciar, la calidad del trabajo es asquerosa, ¿sería un término apropiado? Bueno, en cualquier caso el problema es el siguiente. La cápsula fonocaptora es brutalmente inductiva. Tiene una inductancia de entre 500 mH y 1 H, con lo cual al ser cargada con una capacidad de más de 200 picofarad empieza a perder agudos. Aunque hay algunos fabricantes que recomiendan agregar capacitancia para atenuar el exceso de brillo que algunas cápsulas pueden llegar a tener, nosotros tenemos que preocuparnos porque la respuesta en frecuencia eléctrica sea completamente plana. Eso lo vamos a detallar después. En cualquier caso, un cable genérico de audio como el que han puesto, esta porquería que vemos aquí, no debe ser utilizado. Debemos preferir un cable de audio de baja capacitancia. Yo he llegado a utilizar cable coaxial, pero tiene el problema de que es rígido, aunque hoy hay un cable coaxial especial que tiene no solamente una baja capacitancia, menos de 50 picofarad por metro, sino que además es flexible, pero no siempre se puede conseguir. En esta oportunidad voy a montar un cable ligeramente diferente. Todos los buenos cables de audio en general y este cable en particular tienen una camisa que protege la señal, y en este caso la camisa no está dibujada porque hay muchas veces que la camisa parece que está allí y en realidad no hay nada y el cable no funciona como un cable apantallado, pero en este caso en particular este cable que vamos a utilizar sí es un cable apantallado. He retirado el cobertor plástico y podemos ver que dentro de él efectivamente está la camisa, y la camisa se puede despeinar porque efectivamente está hecha de alambre de cobre. Esto es genial. Para hacer que la superficie de ella sea plana, el fabricante ha utilizado adentro un cobertor de aluminio, no sé si lo pueden apreciar y yo puedo arrancarlo para que lo vean, y debajo de ese cobertor de aluminio hay un aislante, ya lo vamos a ver. Al retirar un poco la camisa, que está hecha de alambre de cobre entrelazado, de primera calidad por cierto, podemos ver la camisa de papel aluminio que crea una superficie plana. Debajo de esta camisa de papel aluminio tenemos el aislante, y aquí vamos a ver un problema. Bien, tenemos la camisa externa de plástico que hemos retirado, debajo de ella tenemos la camisa conductora de alambre de cobre, de alambre de cobre entrelazado, está muy bien. Y vemos el separador de papel aluminio. Vamos a ver si yo logro enfocar, es que está enfocando lo que no es. Aquí estamos. Ahí está. Ahí vemos el separador, la superficie de papel aluminio, que es una superficie lisa, que junto con el conductor que está aquí adentro, que no vamos a poder ver ahorita, forman un capacitor. Eso no tiene nada de malo y es la manera correcta de hacer el cable porque nos permite tener un cable apantallado. Cualquier campo magnético, y van a ver muchos cerca de este cable, va a producir o va a inducir el mismo voltaje hacia allá que en el sentido contrario porque ambos conductores son concéntricos. Entonces no vamos a captar ruido. Ese es el propósito de este diseño en particular. Un cable apantallado. Y en este caso, este cable apantallado además es un poco como un cable coaxial. No es un cable coaxial, pero se le parece bastante, porque el conductor está en el medio, pero es multipelo, lo cual permite que este cable sea muy flexible y eso está muy bien. El problema está en que se va a formar una capacitancia parásita de 50 a 100 picofarad por metro
entre los dos conductores, y esa capacitancia puede sacar de sintonía la enorme inductancia del cartucho fonocaptor y hacer que perdamos los agudos, o por lo menos que la respuesta en frecuencia no sea la correcta. Ahora vemos los dos conductores por separado. A diferencia del resto de los usos que se hace del cable, en este caso muy particular, el cable sí influye en la calidad de sonido final porque va a ser un componente más que va a recorrer la señal y que va a cambiar la frecuencia de resonancia del filtro pasabajo que vamos a terminar formando sin querer. Hay un interesante blog, está en inglés, que se llama 47 kiloohmios no puede ser la respuesta a todas las preguntas, donde explican este tema con sumo detalle. En mi libro van a conseguir una simulación de este circuito RLC con la inductancia de los cartuchos más conocidos. Yo conozco los cartuchos Shure, no quiero decir que esos cartuchos sean mejores o peores que los del resto de los fabricantes, pero son los que yo he tenido y los que he podido medir. Y sé que el fabricante declara la inductancia de sus bobinas y las he medido, normalmente son un poquito mayores. Y eso permite muy fácilmente con una tabla hallar la capacitancia más apropiada para sintonizar la carga de nuestro cartucho. En este caso lo más importante es que el cable tenga la mínima capacitancia parásita. Si ustedes revisan la página de Vintage Knob, se van a dar cuenta de que una de las características que declara Sony de alta calidad de sus platos tocadiscos es la capacitancia parásita por metro que tienen los cables que ellos equipaban en sus platos, los de buena serie, los PSX 50, PSX 60, PSX 70, 75, que he recomendado ampliamente en este canal. Supongamos que la cápsula que tenemos conectada es esta National Panasonic 205C, que es la que va a ir montada en la concha de nuestro plato. A esta cápsula tiene dos bobinas en su interior, una bobina para el canal derecho y una bobina para el canal izquierdo. Aquí vamos a hacer zoom un momento. Aquí tenemos los terminales de salida de esos dos terminales de cada bobina, que son la señal de salida de un canal y su retorno, la señal de salida del otro canal y su retorno. Por eso tenemos 4 cables. Estos 4 cables transmiten su señal a través de estos 4 terminales, estos 4 puntos dorados. Afuera del plato vamos a tener 2 cables. Este cable que está acá, que es el que transmite la señal del canal derecho, pongamos por caso, y este que transmite la señal del canal izquierdo. Nunca se juntan en su transmisión. Siempre se mandan por 2 canales separados, incluso en los platos tocadiscos más económicos. Al final, la malla de retorno de este terminal estará conectada al retorno de la cápsula. Y la malla de retorno del otro terminal también estará conectada al retorno del otro canal. Mientras que los póvolos vivos son estos conductores que están aquí adentro. Esta cápsula tiene una gran capacitancia. Según el manual son 750 mH. Según la última vez que yo la medí, eran 820 mH. Eso está dentro de una tolerancia o el instrumento está malo, no importa. En cualquier caso, es una inductancia enorme que va a ser cargada por la capacitancia de todo este cable, que debe, según yo medí, son unos 75 picofarad por metro, que no está mal. Así que el cable no debe ser tan largo. El chasis de este equipo debe conectarse a la tierra del amplificador. Entonces sucede que si ustedes, ahorita no se va a ver, hay un cable de tierra, hay un cable negro que recorre todo el equipo y finalmente todas esas tierras se recogen en este cablecito. Este cablecito recoge todas las tierras del plato y la junta con la tierra del brazo. Y este terminal debe transmitir esa tierra o debe hacer el retorno de tierra para que este plato tocadiscos esté acoplado a los 0 voltios del amplificador y no captemos estática. Eso es importante. El cuarto cable de nuestro plato tocadiscos es el cable de energía, que no voy a cambiar porque funciona perfectamente, pero que en algunos casos hace falta cambiarlo. La tierra del equipo no solamente es la tierra de la tarjeta de control, es la tierra del transformador, es la tierra del motor, sino que además es el chasis. El chasis también está retornado a tierra mediante un cable que se devuelve a través de la última línea que faltaba por poner.
Para aquellos que tengan dudas sobre su sistema de sonido, les recomiendo visitar la lista de reproducción, cómo no configurar su sistema de audio de alta fidelidad y así lograr que suene espantoso. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.